Mi hijastra me convirtió en un simple invitado en su boda, después de que yo la apoyara toda su vida. Ella eligió a su padre biológico para llevarla al altar, dejándome fuera. La saqué de mi vida, y ahora me suplica ayuda. Había estado casado con mi esposa Susan por más de 20 años. Cuando nos conocimos, ella era madre soltera de una niña de ojos brillantes y curiosos, llamada Joanne. Tenía 5 años, estaba llena de energía, y su risa podía iluminar cualquier habitación. La primera vez que la vi estaba persiguiendo un avión de papel en el parque, su pequeña mano aferrada con fuerza a la de Susan mientras caminaban hacia mí. Algo en ese momento me dijo que ellas eran mi futuro. Desde el principio Susan fue honesta sobre su pasado. El padre biológico de Joanne, Henry, siempre había sido poco fiable, lleno de promesas vacías y apariciones fugaces. Llamaba en los cumpleaños, dejaba regalos baratos y luego desaparecía de nuevo. Sin importar lo inconsistente que fuera, Joanne se emocionaba cada vez que él aparecía. Susan trataba de manejar sus expectativas, pero era imposible proteger a una niña de las decepciones. Cuando Susan y yo nos pusimos serios, me dejó claro que Joanne era su prioridad. Acepté eso de todo corazón. Lo que no esperaba era lo profundamente que llegaría a amarla. No fue inmediato, pero con el tiempo cada te quiero papá, y cada pequeño dibujo con mi nombre mal escrito me conquistaron. Yo estuve allí para las rodillas raspadas cuando aprendió a andar en bicicleta, para las fiebres en medio de la noche cuando Susan corría por el termómetro, para los nervios antes de su primer recital escolar. Recuerdo ese día tan claramente, cómo apretaba entre sus manos arrugadas el poema, temblando detrás de la cortina. No puedo hacerlo, susurró con voz temblorosa. Ya lo hiciste, le dije agachándome a su altura. Lo hemos practicado 100 veces, lo sabes de memoria. Ella se mordió el labio, aún insegura. ¿Qué tal esto?, le dije poniendo una mano en su hombro. Cuando salgas ahí, solo búscame en la multitud. Estaré en la tercera fila. Ella asintió con timidez, y cuando se levantó el telón, sus ojos buscaron hasta encontrar los míos. Le di un pequeño gesto, y con eso, respiró hondo y empezó. Henry, en cambio, era solo un personaje de fondo. Hacía grandes promesas. El próximo verano te llevaré a la playa. Te compraré esa bicicleta que quieres. Pero nunca cumplía. Joanne lloraba cuando esas promesas se rompían, y yo siempre recogía los pedazos. Nunca quise ser la razón por la que perdiera la fe en su padre. A medida que Joanne crecía, nuestro vínculo solo se fortalecía. Yo iba a sus reuniones escolares, la ayudaba a elegir su vestido de graduación, y la animaba desde las gradas en sus partidos. Ella me llamaba papá, y aunque no era su padre de sangre, sabía que lo decía de verdad. Por eso lo que pasó después me destrozó. Cuando Joanne fue a la universidad, la apoyé sin dudar. Cubrí la mayor parte de su matrícula, pagué sus libros e incluso cubrí el alquiler de su pequeño apartamento. Fue un sacrificio financiero, pero no me importaba. Quería que tuviera las oportunidades que Henry nunca le dio. Como siempre, Henry seguía siendo inconsistente, con llamadas ocasionales llenas de palabras vacías. Tu papá está orgulloso de ti, pero nunca aportaba dinero ni asumía un rol activo. El día de su graduación, Joanne corrió hacia mí después de la ceremonia con lágrimas en los ojos. Gracias, papá, por todo. No lo habría logrado sin ti. En ese momento, cada sacrificio valió la pena. Cada llamada nocturna cuando estaba abrumada por los exámenes, cada dólar gastado, cada vez que le aseguré que podía lograrlo. Por eso, cuando Joanne anunció su boda con Ethan, estaba genuinamente emocionado. Imaginaba caminar con ella hacia el altar, un momento simbólico de todo lo que habíamos pasado juntos. Nunca lo dije en voz alta, pero asumí que ese honor sería mío. Las semanas previas a la boda estuvieron llenas de entusiasmo. Joanne hablaba de su vestido, las flores, la música. Como siempre, ofrecí mi apoyo. Ayudé a pagar parte de la recepción, contribuí con su vestido, y cubrí gastos adicionales cuando los necesitó. Nunca esperé nada a cambio, salvo ser reconocido como una parte importante de su día. Entonces llegó la invitación. La abrí con una sonrisa, esperando ver mi nombre en un lugar especial. En su lugar, era solo una lista formal de invitados. Joanne había elegido a Henry para llevarla al altar. Al principio pensé que era un error, algún tipo de descuido, pero cuando le pregunté, su respuesta me rompió. Solo hay un padre biológico, dijo con voz tranquila, casi indiferente. Y siempre quise darle este momento.
No puedo describir cómo se sintió. Años de amor, sacrificios y esfuerzo, descartados como si no significaran nada. Pero lo peor no fue su elección, sino lo casual que lo dijo, como si jamás se le hubiera pasado por la mente elegirme a mí. El día de su boda fue uno de los más humillantes de mi vida. Llegué temprano con un traje hecho a medida, y me senté en silencio entre los invitados. Vi cómo todas las miradas se dirigían a Henry, el hombre que nunca estuvo cuando Joan lo necesitó, mientras la acompañaba al altar. Durante los discursos, esperé. Me dije que en algún momento alguien, Joan, Susan, cualquiera, me reconocería. Pero nadie lo hizo. Fui invisible. Antes de la cena nupcial, me fui. La humillación fue suficiente para toda una vida. Lo peor, ni siquiera mi esposa me preguntó dónde estaba, ni ese día ni ningún otro después de la boda. Ese día, algo en mí se rompió. La parte que siempre estuvo dispuesta a sacrificarse y dar sin dudar, simplemente se apagó. No lo sabía aún, pero ese momento marcó el inicio de un cambio que lo alteraría todo. Ver a Joan caminar del brazo de Henry quedó grabado en mi memoria. Ella estaba radiante, como cualquier novia debería estar, pero para mí la imagen estaba teñida de amargura. No porque no quisiera verla feliz, sino porque me di cuenta en ese instante de que para ella yo era desechable. Una semana después, Joan y Ethan se fueron de luna de miel a un lujoso resort frente al mar. No pregunté mucho. No podía soportar hablar de algo que representaba el punto de quiebre de nuestra relación. Lo que no esperaba era lo que pasó al regresar. Apenas tuvo tiempo de deshacer la maleta antes de llamarme. Su tono era ligero, como si nada hubiera pasado. Me habló emocionada de las playas, del agua cristalina, del sol poniéndose como una pintura en el horizonte. Se rió describiendo la cena sorpresa que Ethan había preparado bajo las estrellas, la luz de las velas reflejada en sus copas de vino. Escuché en silencio, respondiendo con frases cortas, luchando por mantener la compostura. Entonces la conversación tomó un giro que debí prever. Papá, dijo, y esa palabra cortó más hondo de lo que quería admitir. Necesito un favor. Cerré los ojos, ya sabiendo a dónde iba. Hubo algunos gastos inesperados en la luna de miel. Continuó con voz ligera, despreocupada. Estamos un poco cortos de dinero. ¿Podrías ayudarnos a cubrirlos? Por un momento me quedé sin palabras. La forma tan casual, tan segura, como si simplemente esperara que dijera que sí, como siempre lo había hecho. Yo era el que arreglaba las cosas, el que proveía, el que sacrificaba sin cuestionar. Pero esta vez, algo en mí se negó. Lo siento, Joan, dije con voz firme, aunque el corazón me latía con fuerza. No puedo ayudarte esta vez. Silencio. Pude imaginar la confusión en su rostro. Pero siempre me has ayudado, dijo al fin, con incredulidad en sus palabras. Respiré hondo. Quizás deberías pedirle a Henry, respondí tranquilo pero firme. Él es tu verdadero padre, ¿no? Tal vez él pueda ayudarte. Otro largo silencio. Luego, un casi susurrado. Entiendo. Y colgó. Sin discusión, sin enojo. Solo un final abrupto que dejó un vacío en mi pecho. Más tarde, Susan me enfrentó. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Sabes que no te lo habría pedido si no lo necesitara. Negué con la cabeza. No se trata del dinero, Susan. Se trata del respeto. Estuve con ella más de 20 años, y cuando tuvo la oportunidad de reconocerlo, eligió actuar como si no fuera suficiente. No puedo seguir siendo su plan B cada vez que algo no le sale bien. Es tu hija, replicó. La hija de Henry, corregí. Eso fue lo que dejó claro en la boda. La cara de Susan se endureció. Eso no es justo. No, admití. Pero tampoco lo fue lo que ella hizo. No dijo nada más. Y por primera vez en nuestro matrimonio sentí un muro invisible entre nosotros, donde nunca lo había habido. Joan no me ha contactado desde aquella llamada. Ni un mensaje, ni una palabra. Susan, en cambio, se encargó de decirme lo molesto que Ethan estaba conmigo por abandonar a Joan en un momento difícil. Al parecer, Henry, como siempre, había desaparecido de nuevo. Sin llamadas, sin mensajes. Nada. Supongo que Joan finalmente vio la verdad. Pero eso no cambia lo que hizo ni cómo me hizo sentir. Esa noche, solo en la sala, repasé cada momento en que estuve para ella. Cada evento escolar, cada rodilla raspada, cada susurro de «papá» cuando necesitaba consuelo. Y me di cuenta de algo. Siempre había creído que ese título era una elección,
un reconocimiento de que yo me había ganado mi lugar en su vida. Pero ahora me preguntaba si para ella solo había sido una palabra conveniente, algo que decía cuando le beneficiaba. No sé si alguna vez podré superar esto, pero una cosa es segura. Esta vez no seré yo el que siga dando, porque, honestamente, creo que ya no me queda nada más que dar. Han pasado 3 meses desde la boda y, a pesar de mis intentos por mantenerme distante, el drama sigue encontrándome. Susan intenta constantemente arreglar las cosas entre Joanne y yo, mirándome con esa mezcla de decepción y súplica, como si esperara que se diera y volviera a ser el hombre que nunca decía que no. Pero lo que no entiende, o se niega a aceptar, es que algo dentro de mí cambió ese día. No puedo simplemente volver a cómo eran las cosas. Desde la llamada en la que me negué a pagar la luna de miel de Joanne, nuestra relación se ha desvanecido por completo. Ella no se ha acercado, y aunque al principio eso me dolió, ahora se siente como un alivio. Ya no hay más pedidos de dinero disfrazados de visitas casuales, ya no hay más expectativas. Solo silencio. Lo que sí me sorprendió fue lo rápido que comenzaron los problemas en su matrimonio. Susan, por supuesto, seguía en contacto constante con Joanne, y una noche durante la cena lo mencionó casualmente. Joanne y Ethan están teniendo problemas económicos. Susan suspiró dramáticamente, empujando su comida en el plato. Ethan perdió su trabajo y tienen problemas para pagar el alquiler. Seguí comiendo, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. Susan insistió. ¿No crees que deberíamos ayudarlos? Es nuestra hija, después de todo. Dejé el tenedor sobre la mesa y respiré hondo. Ya no soy su padre, Susan. Según Joanne, ese papel le pertenece a Henry, así que si necesita ayuda, debería pedírsela a él. Susan me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. ¿Cómo puedes ser tan frío? Ella siempre contó contigo. No puedes darle la espalda ahora. Solté una risa amarga. ¿Frío? Frío fue lo que ella me hizo en su boda. Negué con la cabeza, el recuerdo todavía fresco, todavía doloroso. Porque, honestamente, así fue como me sentí. Frío e invisible, como si nunca hubiera pasado 2 décadas siendo el que siempre estuvo ahí para ella. Si Henry es su padre para los grandes momentos, entonces que también lo sea en los difíciles. La conversación terminó ahí. Susan se levantó de golpe, llevó su plato al fregadero con más fuerza de la necesaria, y esa noche dormimos en silencio, dándonos la espalda. Me dolía que esto estuviera afectando nuestra relación, pero no podía seguir siendo el hombre que daba y daba, sin recibir nada a cambio. A pesar de todo, Joanne no tardó en contactarme, aunque no directamente. Una semana después, recibí un mensaje de Ethan, corto pero cargado de desesperación. Hola, soy Ethan, el esposo de Joanne. Necesito hablar contigo de algo importante. ¿Tienes tiempo? No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje se quedara ahí, como un recordatorio de cuánto habían cambiado las cosas. Lo leí una y otra vez, sabiendo exactamente lo que quería. Dinero. Siempre era dinero. Finalmente decidí escucharlo. No tenía nada que perder. Nos reunimos en una cafetería local. Ethan ya estaba ahí cuando llegué, golpeando nerviosamente el suelo con el pie y mirando una taza de café intacta. Me senté sin decir una palabra, esperando a que él hablara primero. Gracias por venir, dijo al fin, aunque su tono carecía de sinceridad. Sonaba más a obligación. Sé que las cosas han estado tensas entre tú y Joanne, pero estamos pasando por un mal momento y pensé que tal vez podrías ayudarnos. Ahí estaba, la inevitable petición. Mantuve el rostro neutro. ¿Qué necesitas? Pregunté, aunque ya lo sabía. Ethan suspiró mirando su café como si buscara las palabras correctas. Joanne y yo hemos tenido problemas económicos desde la luna de miel. Perdí mi trabajo recientemente y ahora estamos atrasados con el alquiler. Si no pagamos en 2 semanas, nos desalojarán. Asentí lentamente dejando que sus palabras se hundieran. Antes de que pudiera añadir nada, hice la pregunta que claramente no esperaba. ¿Le has pedido ayuda a Henry? Ethan levantó la vista, confundido. ¿Henry? No hemos hablado con él. Joanne pensó, bueno, que tú podrías ayudar. Siempre has estado ahí para ella. Sonreí, pero no había calidez en esa sonrisa. Era amarga, irónica. Exacto. Me incliné un poco hacia adelante, manteniendo la voz firme. Y sin embargo, cuando tuvo que elegir, eligió a Henry. No se puede escoger a alguien para que te ayude y luego descartarlo sin siquiera reconocerlo.
No pienso seguir siendo ese hombre. Así que, Ethan, esta vez no los ayudaré. Quizás ha llegado el momento de que Henry, por una vez en su vida, dé la cara. Ser padre no es solo acompañar a tu hija al altar. También es estar en los momentos difíciles. La expresión de Ethan cambió de desesperación a frustración. Vamos, Derek, no sería justo que nos desalojaran. Esto no es solo por Joanne, también es por mí. Levanté una mano para detenerlo. Esta conversación se acabó, dije con firmeza. Les deseo lo mejor, pero no puedo seguir resolviendo sus problemas. Me levanté, dejándolo solo con su café frío y la frustración que tendría que afrontar. No miré atrás. Cuando llegué a casa, Susan me estaba esperando, los brazos cruzados y los ojos llenos de reproche. Era como si ya supiera lo que había pasado. No le di detalles. No los necesitaba. Con solo mirarme, supo que me había negado a ayudar. Desde entonces, Joanne y Ethan han dejado de intentarlo. No más mensajes, no más súplicas. Pero Susan sigue molesta. Ya no insiste, pero el resentimiento persiste en la forma en que me mira, en los suspiros que suelta cuando cree que no la escucho. Ella sigue viendo mi decisión como una traición, y sin importar cuántas veces le explique que esto no se trata de dinero, sino de respeto, ella no entiende o no quiere entender. Han pasado 6 meses desde la boda, y para ser honesto, estos meses han sido extrañamente liberadores. Me he mantenido firme en mi decisión de no involucrarme en los problemas de Joanne y Ethan, aunque eso signifique lidiar con la decepción constante de Susan. Pero la distancia con Joanne me ha traído algo inesperado. Alivio. Por primera vez en años me siento libre del peso de tener que mantenerlo todo unido. He vuelto a enfocarme en mí mismo, retomado viejos pasatiempos como la carpintería, pasado más tiempo con amigos, cosas que había descuidado por demasiado tiempo. Al principio me sentí culpable por tomarme este espacio, pero ahora lo veo como necesario. Aún así, el drama no ha terminado. Hace unas semanas, Susan me dijo que Joanne y Ethan finalmente fueron desalojados. No pudieron reunir suficiente dinero para ponerse al día con el alquiler y el propietario perdió la paciencia. Ahora viven con la madre de Ethan en un apartamento diminuto, apenas espacio para 2 personas, mucho menos para una pareja casada. Susan estaba furiosa cuando me lo contó. Esto no habría pasado si los hubieras ayudado, soltó, con ese tono tan familiar de reproche. No me molesté en responder. No importaba lo que dijera. Susan siempre me vería como el villano en cualquier dificultad que enfrentara Joanne. Lo que ella no entiende es que, en el fondo, yo sé que hice lo correcto. Joanne decidió apartarme, y ahora enfrenta las consecuencias de sus decisiones. La ironía. Según Susan, Henry ha estado completamente ausente en todo esto. Ni siquiera respondió cuando Joanne le pidió ayuda. Ella me lo contó con la voz cargada de frustración. No era sorpresa. Henry siempre había sido poco confiable. Pero lo curioso es que, después de todo el esfuerzo que Joanne puso en ponerlo en un pedestal, él brilla por su ausencia justo cuando más lo necesita. Hace unos días, mientras Susan cocinaba, me dijo algo que casi me hizo reír a carcajadas. Joanne dice que Henry prometió ayudarla a encontrar un nuevo lugar para vivir, pero aún no ha cumplido. Dice que está esperando a que sus finanzas se estabilicen. Levanté una ceja, dejando mi vaso sobre la mesa con un suave clink. ¿Y Joanne todavía le cree? Después de toda una vida de promesas rotas, ¿todavía le cree? No estaba ni enojado, solo genuinamente curioso. Susan suspiró, se giró hacia mí y dijo simplemente, «Es su padre». «Ah, claro, es su padre. Eso resuelve todos sus problemas», dije con sarcasmo. «Deja de competir con él, Derek», gritó. Me levanté y pregunté, «¿Acaso está a mi altura?» La miré fijamente. Susan permaneció en silencio. Justo lo que pensaba. Sabes la respuesta, pero nunca la reconocerás. Esa conversación se quedó rondando en mi mente. Durante años intenté llenar el vacío que Henry dejó en la vida de Joanne. Pero ahora me pregunto, ¿habrá sido todo en vano? Tal vez para ella la biología siempre importó más que las acciones. Tal vez nunca competí con la presencia de Henry, sino con el simple hecho de que existía. Hace una semana, Joanne finalmente me contactó. Sorprendentemente, no era por dinero. Me envió un mensaje pidiéndome reunirnos, diciendo que quería hablar. Dudé mucho antes de responder, pero al final ganó la curiosidad.
Nos encontramos en un parque al que solíamos ir cuando ella era niña. Joan ya estaba ahí, sentada en un banco, jugueteando nerviosamente con las manos. Cuando me acerqué, se levantó y me dio un abrazo vacilante, que no se sintió genuino, pero lo acepté por cortesía. Durante unos minutos nos sentamos en silencio incómodo, hasta que comenzó a hablar. No sobre la razón por la que me había pedido vernos, sino sobre lo difícil que era vivir con la madre de Ethan, la tensión en su matrimonio, cuánto extrañaba tener su propio espacio. La escuché sin interrumpir. Se notaba que tenía mucho que descargar. Finalmente llegó al punto. Papá, dijo. La palabra cargada de emociones no dichas, una palabra que antes significaba tanto para mí, pero que ahora sonaba hueca. Tomó aire profundamente. Sé que te he decepcionado. Sé que lo de la boda te dolió y no creo que me di cuenta de cuánto hasta que fue demasiado tarde. Esperé, dejándola continuar. Por dentro sentía una mezcla de emociones, incredulidad, tristeza y un resentimiento persistente que no estaba seguro de poder sacudirme jamás. Joan exhaló lentamente antes de añadir. Solo quiero decir que lamento cómo terminaron las cosas. Nunca quise que te sintieras reemplazado. La miré, con la voz calma pero firme. Pero lo hiciste, respondí simplemente. Y no solo en la boda, Joan. Cada vez que ignoraste todo lo que hice por ti, cada vez que decidiste ver a Henry como algo que nunca fue. Dices que no querías que me sintiera reemplazado, pero, siendo honesto, creo que nunca estuve en ese lugar desde el principio. Joan bajó la mirada, visiblemente sacudida por mis palabras. Tal vez esperaba que simplemente aceptara sus disculpas y volviera a cómo eran las cosas antes, pero eso ya no era posible. Hay cosas que, una vez rotas, no pueden repararse. La conversación terminó poco después. Al despedirnos, me miró esperanzada. Solo, espero que podamos reconstruir nuestra relación con el tiempo. No respondí, no porque no quisiera que sucediera, sino porque no estaba seguro de que fuera posible. Joan no solo rompió mi corazón, destrozó algo más profundo, mi confianza en ella. Y ahora he hecho algo que ni Susan ni Joan me perdonarán jamás. Sinceramente, ni siquiera sé si debería pedir perdón. Durante el último año, desde la boda, mi relación con Susan se ha desmoronado más allá de lo que jamás pensé posible. Lo que comenzó como una distancia emocional se convirtió en un abismo irreparable. El amor, el vínculo, incluso el respeto que alguna vez compartimos, todo parece haberse ido. Todavía compartimos una casa, pero no una vida. Desde la boda no ha habido intimidad. Al principio pensé que era algo temporal, producto del estrés, pero con el paso de los meses, entendí que Susan no estaba solo molesta, sino resentida. Me culpaba del sufrimiento de Joan, y ese resentimiento se filtró en cada parte de nuestro matrimonio. Las noches que antes pasábamos conversando, o viendo películas, ahora estaban llenas de silencio. Cada vez que intentaba acercarme, ella se alejaba, construyendo un muro entre nosotros. Y en medio de ese vacío, alguien más entró en mi vida. Mónica, la mejor amiga de Susan. Ella siempre había estado cerca, la tía divertida de Joan, la que traía regalos extravagantes y contaba historias graciosas. Pero después de la boda, algo cambió. Empezó a llamarme más, a preocuparse por mí. Al principio pensé que intentaba ayudarme a arreglar las cosas con Susan, pero con el tiempo me di cuenta de que era más que eso. Mónica era la única persona que realmente me escuchaba. Ella me dijo lo que nadie más, que yo tenía razón, que mis sentimientos eran válidos, que me habían tratado injustamente, que Susan estaba siendo injusta conmigo. Nuestras conversaciones se convirtieron en algo que esperaba con ansias. Una noche, después de una larga charla, nos quedamos en silencio mirándonos. Hablamos de todo, de cómo me sentía invisible en mi propia casa, de cómo Susan se había vuelto fría, de cómo sentía que mi vida se derrumbaba, y de pronto, sin esperarlo, Mónica tomó mi mano. Sus dedos estaban cálidos, firmes, dándome un ancla que no había sentido en mucho tiempo. Me miró a los ojos y dijo con suavidad, pero con convicción: mereces ser feliz, y ellos no te lo permiten. No sé qué me hizo inclinarme hacia ella. Su voz, la forma en que me miraba, pero lo siguiente que supe es que la estaba besando, y ella no se apartó. Esa noche no volví a casa. Pasé las horas con Mónica hablando, riendo, dejando salir meses de emociones reprimidas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí visto, me sentí deseado, y lo más importante,
Me sentí comprendido. Sé que lo que hago está mal, pero no me arrepiento. Mónica ha sido mi escape, alguien que realmente me ve. Con ella encontré lo que había perdido con Susan. Conexión. Susan lo sospecha. Lo noto en la forma en que me observa cuando llego tarde o salgo a contestar un mensaje. No dice nada, pero la tensión entre nosotros ha cambiado. Ya no es solo frialdad, es filo, como si esperara a que todo se rompa. Mónica también lucha con la culpa, pero ninguno de los dos se arrepiente. Sabemos que esto no puede durar. Cuando Susan lo descubra, no habrá marcha atrás. Pero por ahora, al menos, no me siento tan solo. Han pasado 2 años. Al mirar atrás, se siente como una tormenta lejana, aunque sus cicatrices siguen ahí. He reconstruido mi vida, aunque no sé si alguna vez podré deshacer el daño. Susan y Joan me cortaron completamente. En cierto modo, me liberaron. Cuando finalmente confesé, la reacción de Susan fue aún más intensa de lo que imaginaba. Me confrontó antes de que pudiera encontrar las palabras. ¿Qué es esto?, exigió. He visto cómo has cambiado. Dime la verdad. No dudé. Quizás debería haberlo hecho, pero no tenía sentido fingir más. Mónica y yo hemos estado viéndonos, le dije. Ella estuvo ahí para mí cuando nadie más lo estuvo. El rostro de Susan pasó del shock a la furia. Entonces llegaron las palabras que aún me persiguen. Así que todo lo que construimos no significó nada para ti. Me quedé sin habla. Quise decirle que no era cierto, que todo lo hice para mantener a nuestra familia unida. Pero, ¿qué significaba eso ya? Susan, dije con la voz temblorosa. Mientras tú intentabas salvar a Joan, yo me perdí, y ni siquiera lo notaste. Su expresión se oscureció. ¿Notarlo?, escupió. ¿Crees que esto es mi culpa? ¿Que yo te empujé a esto? Estoy diciendo que te necesitaba, respondí desesperado. Y no estabas ahí. ¿Y eso justifica esta traición?, gritó con la voz quebrada. Antes de que pudiera responder, Joan entró. Ella ya lo sabía. Su voz era hielo. Pensé que eras mejor que esto. Me giré hacia ella, con el estómago hecho nudos. Joan, pero tú nunca te importaste, ¿verdad? Ella me interrumpió. Tú solo querías ser el héroe. Y mira lo que has hecho. Tragué saliva con dificultad. Eso no es cierto, dije temblando. Me apartaste, elegiste a Henry, y cuando necesitabas algo, se suponía que yo debía arreglarlo. Pero cuando te lo di todo, nunca fue suficiente, ¿o sí? ¿Suficiente?, repitió Susan con la voz cargada de emoción. Eso no justifica esto. Y así, me dijeron que me fuera, que nunca volviera a contactarlas. Dolió, pero al mismo tiempo sentí alivio. Ya no quedaba nada que salvar. Me mudé a un pequeño departamento. No era gran cosa. Un sofá, una cama y una cocina demasiado silenciosa. Pero era mío. El proceso de divorcio fue agotador. Pero el verdadero dolor no estuvo en los papeles ni en la división de bienes, sino en saber que la vida que había construido ya no existía. El hogar al que regresaba cada noche, las personas a las que llamaba familia, ya no eran míos. A través de todo eso, Mónica estuvo ahí. Fue mi consuelo, mi motivación, la única persona que permaneció a mi lado cuando todo lo demás se derrumbó. No excusaba mis errores, pero tampoco me juzgaba. No tienes que cargar con esto solo, me dijo una noche, mientras nos sentábamos en mi pequeño balcón mirando las luces de la ciudad parpadear. ¿No?, pregunté, soltando una risa amarga. Destruí todo, Mónica. Tal vez esto es lo que merezco. Ella suspiró, negando con la cabeza. No destruiste todo, Derek. Las cosas ya estaban rotas mucho antes de nosotros. Tú solo lo admitiste al fin. Quise creerlo. Algunos días casi lo hacía. Los meses pasaron lentamente. Empecé a recomponer mi vida. El trabajo me mantenía ocupado, la rutina ayudaba a calmar el dolor, y aunque las noches seguían siendo demasiado largas, estaba aprendiendo a estar solo de nuevo. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró. Un mensaje de Joan. Papá, sé que te herí, sé que te fallé, pero siempre serás mi padre. Lo siento, sé que las cosas nunca serán iguales, pero siempre te amaré. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado. No respondí de inmediato. Las heridas seguían demasiado profundas, demasiado frescas. Pero algo en mí cambió. Tal vez algún día encuentre la paz. Pero por ahora, sigo adelante, sin importar lo que haya dejado atrás,